Dice, vio al rey David saltando y regocijándose y lo despreció en su corazón. Y trajeron el arca de Dios y lo colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Estamos leyendo Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 2. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor y repartió a todos en Israel, tanto hombre como mujer, cada uno una torta de pan, una porción de carne y una torta de pasas. Y designó a algunos levitas como ministros delante del arca del Señor para que celebraran, otra vez esta palabra, celebrar, aclamar, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Asaf, el jefe, segundo después de él, Zacarías, este no es el profeta, es otro, Jehiel, Semiramot, Jehiel, otro Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom, Jehiel, con instrumentos musicales, arpas, liras. También Asaf tocaba címbalos muy resonantes, y los sacerdotes Benaía y Jahaziel tocaban trompetas continuamente delante del arca del pacto de Dios. Y el centro del libro de Crónicas es la adoración. Y la llegada del arca es el inicio de esta gran celebración que sigue. Y aunque terminó y se fueron a casa, el final del capítulo dice, y dejó ahí, versículo 37, delante del arca del pacto del Señor, Asaf y sus parientes, para ministrar continuamente delante del arca. Y repite en el 41, con ellos Emán, Jedutún y los demás que fueron escogidos, que fueron designados por nombre, para dar gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Con ellos también estaba Emán, Jedutún. Algunos de estos nombres están en los encabezados de algunos salmos. Con trompetas y símbolos para los que harían resonancia, y con instrumentos para los cánticos de Dios. Y designó los hijos de Jedutún para la puerta. Entonces, este salmo que se encuentra aquí, que ya lo dije, es el salmo que leemos desde el versículo 8 hasta el 36. Este cántico que canta por primera vez aquel día, dice el versículo 7, David, que pone en manos de Asaf este salmo para dar gracias al Señor. Tiene dos partes de dos salmos y un salmo por en medio. Entonces inicia con una parte del Salmo 105. Y no tiene todo el salmo. Y lo curioso es lo que sí tiene. Habla en los términos que hablaba Miriam cuando después del Éxodo celebra. Tiene muchos trozos del cántico que se encuentra en Éxodo 15. Y luego de eso habla de que Dios se recordó de su pueblo, y dice, confirmó a Jacob, versículo 17, por estatuto. Estos son palabras casi textuales del Salmo 105, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando eran pocos en número. Y es curioso que en el hebreo dice, cuando ustedes eran. Lo cambia de tercera persona, como está en el Salmo 5, y lo hace
en segunda persona y luego sigue con tercera persona. ¿Y por qué hace eso? Y dice, cuando ustedes eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. Suena mucho a nosotros, a nuestros pueblos. Y es curioso que cuando David está entrando al lugar donde él pone el arca, esto es la forma en que él recuerda la historia de Israel. Éramos pocos. Y eran pocos los que volvieron de Persia para hacer el templo. Fue un grupo pequeño. Los que ahora vivían en ese pequeño lugar que se llamaba Yehud, una provincia dominado por un enorme imperio con mucho poder, pero ellos no tenían poder. David dice, proféticamente, ni sabe cuando pone este salmo, ese día lo que va a pasar. Y eso fue más o menos en el año 1000 y algo. Y ahora estamos en 600 o 500 y casi 600 años después, recordando el himno que ese día David compuso. Éramos pocos. Y David, antes de que su gran reino llegara a ser grande, recuerda que éramos pocos. Éramos pequeños. Y vagábamos de nación en nación. David vagó de pueblo en pueblo. Algunos de los enemigos de Israel tuvieron que ayudarle cuando él estaba perseguido por el mismo rey de su país. Y él era el ungido. Y vea usted algo tan curioso. Versículo 21. Él no permitió, estamos hablando de 1 Crónicas 16, 21. Él no permitió, Dios no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo, no toquéis, ¿qué? Mis Cristos. Literalmente en hebreo, mis Meshiach, mis Mesías. Cuando se traduce al griego Mesías, se traduce con el nombre Cristos, porque Cristo es cuando tú unges a alguien. ¿Qué quiere decir Meshiach? El ungido. El Mesías es alguien ungido. Jesús no es la única persona en el Antiguo Testamento al cual se le habla como el Mesías. El rey, el ungido. Cuando David es ungido, le derraman un montón de aceite sobre todo su cuerpo. Pero dice, por amor a ellos reprendió a reyes diciendo, no toquéis a mis Cristos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros representamos a Cristo. ¿Y qué está diciendo aquí? Mi pueblo es ungido y todos tienen un lugar en mi pueblo. Cada uno tiene una función. Todos son ungidos para algo. Y esta noche, en esta segunda parte del Salmo 96, que está aquí desde el versículo 23 en adelante, cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son Elilim, son una porquería. Mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder
y alegría en su morada. Y ahí terminamos el domingo, la primera parte de lo que conocemos como el Salmo 96, que aquí está casi textualmente, con algunas diferencias en el centro de este salmo que compone David el día que llega al arca. Ahora, hoy estoy enfocando en dos cosas: el pretexto de la canción y el contexto, desde la óptica del texto. Todos tenemos un pretexto, el pre. Y como hemos hablado, no puedes entender cómo este salmo está aquí en Primera Crónicas sin entender la situación en que se encuentra Israel, oprimido por el pueblo persa, gobernado por un emperador en una tierra muy lejana. ¿Cómo vivimos en ese mundo? Es la pregunta de Primera Crónicas. ¿Qué hacemos? ¿Qué futuro tenemos, como muchos de nosotros? ¿Qué va a pasar con el coronavirus? ¿Qué vamos a hacer con el COVID-19? Bueno, el COVID ha traído un grado de incertidumbre grande al mundo. Se ha caído Wall Street. Ahora entró a ser un mercado oso, como dicen, un mercado que tiene temor y miedo. Por primera vez en 11 años, perdió 20%, la quinta parte del valor de Wall Street. Desde el 12 de febrero se ha perdido. Eso es mucho dinero. Ahora, para muchos no nos importa porque nadie de nosotros tenemos dinero en Wall Street. Tenemos 401 acá. Sí, pero algunos sí. ¿Y hasta dónde va a terminar esto? Entonces, ¿qué está haciendo David con este salmo? Está construyendo el futuro país que bajo el primer rey no funcionó. Y vimos cómo su hija representa ese reinado fallado y ese pueblo que había perdido a Dios. Y David no está para crear una nación, está para adorar el Dios que va a levantar su nación. Hermano, no olviden, el camino para David para llegar a este día fue un camino duro. La alabanza es el alma de la misión, que nos mantiene claro con el propósito de Dios, para que mantengamos como el único deleite de nuestro corazón todo nuestro ser para reflejar el 3 en 1. Y lo primero que dice en el versículo 28, y repite 3 veces el mismo verbo, tributad en unas versiones, en otras versiones no sé qué versión tenéis, pero es un verbo muy difícil de traducir. Yahar, atribuir podría ser también. Hablamos de los atributos de Dios. O sea, no es suficiente meramente reflejar a Dios, sino, ustedes han visto un prisma, que un prisma entra la luz blanca y sale el arco iris. El rojo, azul, todos los colores por separado, y proyecta, si lo puedes hacer, en la pared. Y eso es lo que está diciendo este verbo, que es tan difícil de traducir. Darle su debido lugar. Toda la multifacética forma que es Dios.
Cada uno reflejamos algo de Dios de una forma que otra persona no. Tenemos una huella digital, pero tenemos una huella digital espiritual. Como este pastor refleja a Dios, no es como Pedro o como ningún otro de vosotros. Hablamos mucho en lo físico de la huella digital, pero hay una huella digital espiritual. ¿De qué manera Dios te programó para que tu forma de reflejar la gloria de Dios sea particular y única, como es tu huella digital? Una combinación de muchos factores. Tu ADN espiritual, ¿qué es? Cuando Dios en Génesis 1 dice, hagamos, Él no dice hago, dice hagamos. El 3 en 1 dice hagamos. Hermano, la base de la comunidad, la base de Israel, la base de la iglesia es un Dios 3 en 1 que se habla entre sí, que tiene relación una persona con otra. Ni deberíamos usar la palabra persona, pero para entenderlo humanamente es la forma, porque si empujamos mucho persona, caemos en unos errores teológicos graves, como ver a Dios en 3 modos. No, Dios es uno. Las modalidades de Dios no son, Dios tiene 3 personas. El Espíritu no es menos que el Hijo y el Padre, pero cada uno tiene su forma. Y tal como cada persona dentro del 3 en 1 tiene su particular función, la imagen de Dios creada también refleja diferentes aspectos de quién es nuestro Dios. Si tú eres un don nadie en ese enorme, si tú eres un don nadie en ese enorme aparato estatal llamado el Imperio Persa, tú no tienes ningún significado, ninguna importancia. Tu provincia no produce nada, tu economía no vale por nada. Tu gente está en el bajo rango, como muchos de nuestros países. Dicen cosas de ti como algunos aquí dicen de ti o tu país. Y por eso, cuando David dice, póngale en su sitio, el momento que yo reconozco ese enorme prisma de atributos de Dios, me impone a mí la responsabilidad de corresponder a ese 3 en 1. Yo también tengo que ser un prisma al mundo en que yo vivo. ¿Cómo vas a responder? Todos estamos con susto. Tenemos, hermano, la mejor oportunidad que hemos tenido en mucho tiempo. O nos podemos esconder y decir uy, uy, uy. O podemos reflejar la gloria de Dios en un mundo que está bien asustado. No estoy diciendo que hay que violar las normas de seguridad y salud que el gobernador o el alcalde o las autoridades estatales quieren y recomiendan que hagamos. Pero dentro de ese parámetro todavía hay muchas oportunidades. ¿Cómo vas a responder a este Dios? Es la pregunta que te hace el Salmo. El Salmo pide una respuesta. Dios pide de nosotros una respuesta a su persona. Y la adoración no es meramente lo que hicimos hace unos minutos.
la vida de todos los días es la forma en que reflejamos la polifacética forma de nuestro Dios y todos sus atributos. Por eso necesitamos a todos, porque una persona aquí no puede reflejar toda la magnitud y el esplendor de Dios. Cuando lleguemos al cielo, todos nosotros veremos más claramente cómo nuestra porcioncita de reflejar el esplendor de Dios funciona en ese enorme cuadro de miles, millones de millones, adorando a Dios. Pero empezamos desde ahora. Dios tiene una intención en darnos, imprimir en nosotros su imagen. Y tenemos que vivir de una forma auténtica lo que Él imprime en nosotros. Atribuir al Señor, oh familias de los pueblos. La gran pregunta es cómo vamos a crear la comunidad de Dios. Y en el Antiguo Testamento lo llamábamos Israel, en el Nuevo Testamento lo llamamos la iglesia, la eclesía. Y la eclesía es que hemos sido llamados a algo. Ekkaleo, llamado desde afuera. Quiere decir la eclesía. Todos somos llamados desde afuera. Si Dios tiene un patrón, una forma, como cuando dio a Moisés el patrón del tabernáculo allá en Monte Sinaí y dijo, hazlo de esta forma, el blueprint. También Dios tiene un orden en la creación, una forma en que Él forma el mundo en que vivimos, y cada comunidad, cada grupo que se reúne vive de acuerdo a esa forma. Los venezolanos tenemos nuestra arepa y los dominicanos, Dios mío, un sancocho para y los salvadoreños la pupusa, y cada uno. Si eso lo tenemos en lo físico con la comida, cuanto más en los otros ámbitos. Tributad, dice, al Señor, atribuir al Señor, oh familias de los pueblos, atribuir al Señor gloria y poder. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. La palabra majestad se queda muy corto. Es una palabra como esplendor, como destellos. Es muchos rayos. No es una sola forma. La particularidad, la particular forma en que Dios sopló dentro de cada uno de nosotros, eso que llamamos alma. Y lo más raro es que estos dos versículos parecen ser, porque son casi idénticos con un poco de cambio, a los primeros dos versículos del Salmo 29. Es que, hermano, este texto es bien, y Salmo 29, si leen en algunas Biblias como la Nueva Internacional, en las notas te dice que tiene muchos guiños, parece, o muchas relaciones con un salmo cananita que es en el idioma ugarita, que celebra Baal. Y hay un gran debate en el mundo de los eruditos sobre el origen de estos versículos. Entonces,
¿Quién copió a quién? No sabemos, pero es muy, muy similar. El único cambio que está en Salmo 29, que sería uno de los primeros salmos que existía, quizás antes del tiempo de David, y David lo va cambiando, es que en vez de decir o familias de los pueblos, dice el Salmo 29:1, en vez de o familias. Bueno, literalmente hijos divinos. Es muy curioso ese en el Salmo, en la Biblia de las Américas dice hijo de los poderosos. O sea, literalmente hijos de Dios. Y cuando se va Satanás a presentarse delante de Dios, y lo cuenta 2 veces en Job capítulo 1 y 2, usa esta frase. Cuando se presentan los hijos de Dios delante de Dios, y Satanás estaba en medio de ellos. Y ahora está cambiado en este salmo, excepto esa frase, a familias de los pueblos. En vez de hijos de poderosos o hijos de Dios, es familias de la tierra. Este es un cambio muy interesante que ha hecho el salmista, pues David, diciendo que las familias de los pueblos. Recuerde que para muchos pueblos cada dios tenía un grupo que le adoraba. Y pueda que esta forma de ponerlo en este libro de Crónicas es recordarnos, quitarle todo el poder, porque acaba de hablar de los ídolos que no son nada. Y ahora dice, o familias de la tierra, que están no adorando a esos dioses, sino al 3 en 1, al Todopoderoso. Dios está queriendo que nosotros nos unamos a esa voz, y es lo que habla el Salmo 29. La voz de Dios rompe, y ahí va como un huracán rompiendo los cedros. Bueno, es fuerte lo que uno ve en el Salmo 29. Y es curioso que cuando dice, no toquéis a mis ungidos, reprendió a reyes. Y vemos cómo a través del Antiguo Testamento vienen los ejércitos con sus dioses a atacar a Israel, y cuando ellos ponen a Dios en su lugar, Dios vence a esos dioses y los pueblos que lo adoran. Y en parte podría ser un guiño aquí a que viene el Mesías, que va a hacer que todos los pueblos, el ungido, va a ser de todos nosotros su cuerpo. Y el Mesías aparece allí en Nazaret y dice lo que él dijo aquel día. Dios toma cuerpo, se hace carne. Y esa corporalidad es parte de lo que es la metáfora del cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte íntegro, orgánico. El cuerpo le importó a Dios tanto que Cristo tomó cuerpo. Y cuando morimos, por los años que estén nuestros restos en esta tierra, el día vendrá cuando corporalmente vamos a ser resucitados. Y a Dios le importa mucho nuestros cuerpos.
Dios no está desinteresado en el coronavirus, porque a Dios le interesa el cuerpo. Dios trabaja por medio de nuestros cuerpos y se mostró mediante su mayor revelación fue el Verbo que fue hecho carne y vivió y moró en su tienda entre nosotros. Entonces, cuando Dios quiere formar una comunidad, Cristo se hace hombre y forma los 12, y aunque uno se pierde, quedan los 11, y bueno, nosotros hasta hoy somos producto de eso. Y leemos los mismos salmos que leía Jesús, porque Jesús cita, entre los salmos es uno de los libros más citados por nuestro Señor Jesús. Jesús conocía los salmos. Jesús utilizaba los salmos. Los salmos eran parte de la sinagoga. Y muchas veces vemos formas en que Jesús hace alusión a algún trozo, a las bienaventuranzas. Hay algunas bienaventuranzas que parecen al Salmo 37. O sea, nosotros creemos como que Jesús de la nada aparece, pero Él fue formado con los salmos, porque eran la forma de adorar a Dios en la sinagoga. Y cuando Él iba al templo, cantaban los salmos que se cantaban cuando uno se acercaba al templo. Y este salmo, que es uno de los salmos de entronar a Jehová, cuando David trae el arca y pone a Dios como el rey no es David, el rey es Dios. Temblad ante su presencia toda la tierra. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Hermano, cuando yo estaba en la selva, vivir la realidad de pueblos que no conocían un Dios presente. Decían que cuando uno muere es como uno de sus almas trata de llegar a Dios y va siguiendo un camino, y tú tienes que hacer una serie de ritos, matando los animales de la persona que murió para que los espíritus de esos animales acompañen a tu alma cuando trata de llegar al lugar. Y el gran miedo es que habrán enormes culebras que pueden sofocarte. Y uno de sus almas trata de llegar a Dios, pero sabe que al lado del mundo, de la luna, hay como en la noche a veces se ve un círculo. Ahí tu alma llega y los espíritus lo comen. ¿Qué esperanza tienes? Ninguno. ¿Qué Dios tienes? Un Dios que está por allá y aquí estamos con todos los espíritus. El Elim, nada, porquería. Y hermano, cuando yo leía y el curandero se ríe cuando escucha que Jesús calmó la tempestad, porque el curandero es el que manda la tempestad, Dios manda la lluvia. Entonces, en ese contexto que yo vivía en la selva es tan parecido al contexto de este salmo. Y hay un pretexto en la mente de cada uno de nosotros al leerlo, como hay en los pueblos cuando David está llevando el arca a Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, para que estos pueblos alaben y adoren a Dios? La misión la tenemos todos nosotros, de traer las buenas nuevas. Pero se hace en parte creando una comunidad que es como ningún otro. Esos en la tribu no tenían adoración. El curandero cantaba, pero era un canto de
como fúnebre de los espíritus que azotaban a alguien, y él cantaba toda la noche, pero sonaba 3 notas, no más, y eran frases que nadie entendía, y eran las historias que él aprendía cuando él entraba en trance para comunicar con ese mundo. ¿Cómo vas a cantar? El indígena, tú lo pones a decir una oracioncita. Tú le pones tal vez a sentarse en unas bancas, y ahora llegan montones a la selva y tienen sus inditos convertidos, pero hermano, no adoran. La adoración es la medida máxima de tu salud espiritual. Todos vamos a los chequeos con los doctores y nos ven cómo está el corazón y cómo está el colesterol y todo eso. Y algunos tenemos espiritualmente mucho colesterol, el corazón está malo. Y prueba de eso es que cuando te ponen en el stress test, es como cuando adoramos. Uy, que termine eso. Pero la adoración es lo que vamos a estar haciendo el resto de la eternidad. No van a estar predicando. Vamos a estar adorando. Que todos los pueblos te adoren. Y el salmo va más allá. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, y digan entre las naciones: el Señor reina. Ruja el mar y cuanto contiene, regocíjese el campo y todo lo que en él hay. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Si es un reto crear y construir una comunidad, el gran reto es como reclamar esos territorios, esos lugares que han sido tomados por el enemigo. Enormes sectores de nuestra sociedad, el arte, la música, el teatro, bueno, enormes sectores están fuera de, bueno, diríamos casi ningún. Muy pocos son los que quieren ser artistas. Y la iglesia no tiene mucho lugar para ellos. Tenemos que hacer que toda la tierra alabe a Dios. Y si a Dios le interesa que los cielos y la tierra se regocijan, que hasta los árboles del bosque canten, Dios quiere escuchar que la música, el teatro, la danza, todo. Porque Dios lo creó. El gran reto es cómo establecer mediante la adoración ese GPS que hace que su presencia nos lleva a otro país, a otro mundo de realidad. Un mundo que aún en el cielo nunca entenderemos del todo. Más bien, entre más vamos, menos vamos a entender de Dios. Para que un día estemos con esa multitud más allá de nosotros y la historia alrededor del trono. ¿Qué hace Crónicas? Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Está diciendo: pueden decir lo que quieren los persas, pueden decir lo que quieren los babilonios, pueden decir lo que quieren los asirios. Dios sigue siendo
el que reina. Él es rey. Hemos perdido nuestro sentido del misterio. El libro de Crónicas es un llamado a crear un nuevo mundo. Y el centro del nuevo mundo es la adoración, doxa, la doxología. Es el centro de Apocalipsis, doxa. La doxología es el centro de Crónicas. Y entre ese gran arco histórico entre Crónicas y Apocalipsis estamos en algún punto ahorita. Pero un día todos los que hemos nombrado a Cristo como nuestro Salvador vamos a llegar al trono. Somos creados para eso. Somos rescatados para eso. La salvación, hermano, no es un seguro de vida nada más. No es salir del infierno. Es llegar a adorar. Porque no podemos adorar sin lo que hizo Jesús. Y muchos pueden estar en la iglesia y todavía no han aprendido a adorar. Y aunque canten los cantos el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, adorar. El llamado que hace Crónicas es el llamado que hace el libro de Apocalipsis. Porque cuando miramos hacia donde vamos, todo lo que pasó en nuestro pasado, esa triste historia, este presente que parece tan caótico, este futuro que parece no ser ningún futuro, es muy pequeño a la luz de lo que viene. ¿Por qué Apocalipsis aparece cuando el reino de Roma, los emperadores romanos están vilmente persiguiendo a los cristianos y está en el destierro en la isla de Patmos, Juan? Estos están desterrados en su propia tierra, exiliados a su propio pueblo, porque son gobernados desde otro reino que tiene otros dioses. Hermanos, en esa oscuridad se canta el canto. Se canta el canto ante todo lo antagónico. Se canta el canto cuando beligerantemente el enemigo dice: tu canto no vale nada. Esa adoracioncita que tienes, eso no es nada. ¿Qué es eso contra nosotros? Mire cómo el mundo se dobla cuando aparece el COVID-19. Y de repente todo parece ser diferente. La COVID-19 nos hace recordar que el mundo en que vivimos es mucho más frágil de lo que creemos. Es una ilusión, es un espejismo, no es real, es ficticio. Es tan real como las casas que vemos, pero no es la última palabra. El GPS bíblico nos muestra cuando hemos perdido. Dice reconfiguring, reconfigurando. Te has perdido, chico, te has doblado mal y te cansas, apáguelo. Pero la Biblia es un GPS que no se calla. No se calla cuando te pierdes y doblas y vas por mal camino y sigue. Y tú dices, no, apaguémoslo. La adoración es por excelencia. La adoración bíblica, cantar los salmos, cantar estos cantos, es recalibrar tu
camino de acuerdo al GPS divino. Tenemos mundos caóticos, mundos que distorsionan, mundos antagónicos. Pero la adoración es un llamado a crear un nuevo mundo. Como Cristóbal Colón cruzó el mar y encontró supuestamente un nuevo mundo, la adoración nos lleva a un nuevo mundo. Hermano, no es opcional. El final de la historia está claro según el libro de Apocalipsis. Y antesala de él es Crónicas. Porque la interacción con este mundo caótico, la interpretación que tenemos que darle cuando este mundo nos engaña, cuando este mundo distorsiona, cuando vivimos en el tiempo de la posverdad. Posverdad, ya no hay verdad. ¿Por qué mi verdad y tu verdad y todas las verdades y nadie sabe cuál es la verdad? Y estamos como Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando adoras en verdad y en espíritu, dice Jesús. Porque está la mujer samaritana diciendo, ¿y en cuál monte? Quiere meterle una discusión teológica y Jesús mira dentro de ella. Y dice, olvide de tu pregunta, ¿tú tienes cuántos maridos? Madre mía. Y dice, mi Padre busca adoradores en verdad y en espíritu. Eso no lo dije yo, hermanos. Y el libro de Juan, el Evangelio de Juan, también escrito al final del primer siglo, terminando el Nuevo Testamento, antesala del libro de Apocalipsis, mira y dice, hay una verdad. En tu mundo de posverdad todavía hay verdad. Y esa verdad empieza con un Dios al cual yo adoro. En ninguno de los dos montes adoramos. Cristo no lo dice de tal manera, pero está diciendo ni en ese ni en este. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer aquí todos los días de la semana? Él viene. Él viene. Y en ese último grito de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Salmo 22. Está cantando en la oscuridad el canto que él aprendió de niño en la sinagoga. Un salmo. Y muchos años después, Hebreos haciendo exégesis. En medio de un tiempo de persecución, yo lo mencioné tal vez cuando estuve aquí, no recuerdo si lo dije o no, pero después de hacer exégesis del Salmo 8, empieza diciendo, ¿qué es el hombre para que él te acuerde? El hijo del hombre para que interese en él. Le has hecho un poco inferior a los hombres, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de sus manos. Todo has sujetado bajo sus pies, y termina convirtiendo esto en un salmo mesiánico. Porque al sujetarlo todo a él no deja nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él.
Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Últimos versículos del Salmo 22. Dice el autor de Hebreos, cuando Cristo está diciendo Dios mío, y parece que nada está sujeto a sus pies, Él va a cantar ese canto que vamos a cantar todos cuando estemos juntos con Dios. Anunciaré entre mis hermanos, vosotros sois hermanos. En medio de las tribulaciones, en medio de la oscuridad, en medio de un mundo que te cuesta, en medio de ese mundo, tú estás llamado a cantar. Cuando dice la niña, I'm scared, turn on the light, y llega la mamá y le canta: cante, cante, cante en la oscuridad, hasta que un día haya la luz. Bueno, gracias hermanos por esa palabra. De verdad que refresca nuestras almas el ver que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos pone recto en todas las cosas, como dice el original.